Ahí estuvieron 5 postulantes. Iban a ser 6. Rafael López Aliaga al final dijo que no iba a participar, se fue a una entrevista con Mónica Delta, y uno dice, ¿qué tanto puede cambiar la tendencia, no? Con relación justamente a lo que ahora arrojan las encuestas, cuando uno ve las propuestas de un candidato frente a sus contrincantes, donde además también tiene la oportunidad no solamente de contestar, sino de arremeter, de responderle a quien evidentemente le plantea una pregunta o insulta o le dice algo que de pronto puede ser tomado como un ataque, por decirlo de alguna manera. Yuri Lescano, por ejemplo, según Datum, en enero tenía 4%, en febrero 9% de intención de voto y luego se dispara en marzo con un 13%. En el caso de Rafael López Aliaga, igual, de 1% en enero, ni figuraba, sube a 3% en febrero y luego en marzo 7%. Hay en realidad un triple empate, según la última encuesta de Datum, entre Rafael López Aliaga, George Forsyth y Keiko Fujimori. Verónica Mendoza está muy cerca con un 6%, abajo Hernando de Soto, Daniel Urresti, Acuña, Julio Guzmán, etcétera, etcétera. Para hablar, para analizar ¿qué representa un debate en contienda electoral? Más aún cuando es una campaña atípica como esta, donde no estamos viendo un mitin enorme, donde no estamos viendo campañas y eventos proselitistas multitudinarios y demás por el tema de la pandemia. Queremos conversar con Urpi Torrado, justamente la gerente general de Datum, sobre lo que pasó ayer y lo que podría suceder a partir de ahora. Urpi, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Juliana. A ver, Urpi, el debate de ayer, se hizo una encuesta en el mismo canal para que la gente votara más allá del contenido de las propuestas, del tema de fondo, por la forma. ¿Quién había convencido más? Y la mayoría dijo que la mejor había sido Verónica Mendoza, seguida por Keiko Fujimori, luego Lescano, George Forsyth y Daniel Urresti. En ese orden. Esto podría indicar, te pregunto, o podría, digamos, llevarnos a concluir que pueden haber cambios importantes en cuanto a la intención de voto de cara a la próxima encuesta que hagas tú y las demás encuestadoras? Bueno, creo que hay varias partes en tu pregunta, varios temas que estamos abordando. Lo primero es que la próxima encuesta sale mañana y obviamente no recoge los resultados del debate. De acuerdo. Así que todavía esto hay que verlo en las siguientes mediciones, pero hay que tener en cuenta el cuidado de precisamente leer la fecha de campo y ver en qué medida va recogiendo las diferentes situaciones de coyuntura. Eso es lo primero. Lo segundo, o sea, si tenemos que hablar de quién perdió en el debate, de alguna manera la ausencia de López Aliaga, que creo que ha sido importante porque es un candidato que, digamos, está entre los que están empatados y los que están peleando por el segundo lugar. Es un segundo lugar que no está definido y pareciera que digamos, sin adelantarnos a lo que va a salir mañana, pero pareciera que vamos a mantener el suspenso casi hasta el final, como fue en el año 2001, por ejemplo, cuando estaba claro Toledo en primer lugar, pero la segunda vuelta se definió pocos días antes, ¿no? Fue peleada entre Lourdes Florenano y Alan García. Urpi, pero hay una pregunta que tiene que ver justamente con lo que acabas de mencionar, con la ausencia de Rafael López Aliaga. A Renzo Reyardo, ¿no?, también le jugó en contra el no asistir, el decir yo no creo en este debate, no voy, cuando estaba en una posición, no estaba primero, pero de todas maneras pudo haber crecido más. Sin embargo, no solo se estancó, sino que se fue de caída libre. Y claro, en el caso de Rafael López Aliaga estamos hablando de un candidato que lo que hace justamente es alimentar un discurso de rebeldía, de estoy en contra de los medios de comunicación, no creo en el comercio, habla del comercio, y claro, no va a el debate organizado por el Grupo del Comercio, Canal N, América Televisión. ¿Esto le juega en contra o más bien hace que la gente diga, bacán, es coherente, él verdaderamente está cumpliendo con lo que cree? Sí, lo que pasa es que, bueno, precisamente esa es la otra parte que quería llegar. Nosotros hicimos un análisis de las redes sociales el día de ayer, medimos minuto a minuto cómo fue evolucionando la conversación en redes sociales. Entonces, claro, y medimos también a Rafael López Aliaga. Entonces, claro, la conversación se centró en los candidatos que asistieron. Por eso es que digo que de alguna manera él habría perdido. No tanto por asistir o no asistir, porque bueno, puede ser un tema cuestionable, pero finalmente, como bien dijiste en la introducción de esta entrevista, hoy día los candidatos tienen muchas limitaciones en la campaña y las redes sociales están jugando un papel importantísimo. La presencia en los medios de comunicación también tiene un rol importante y claro, el volumen de conversación ayer se centró en los otros candidatos.
si bien, digamos, la encuesta que se muestra al final de quién ganó el debate tiene un sesgo, ¿no? Un sesgo de que no es una encuesta representativa y hay que tomarla con pinzas. Pero sí podríamos ver ya en la evolución de la conversación, la herramienta de social listening que nosotros tenemos precisamente mide el sentimiento en la conversación y efectivamente, Claro. en el caso de Verónica Mendoza y en el caso de Forsyth son los dos candidatos que tienen un score, digamos, más alto o más positivo en relación al resto. Claro. Ninguno tiene un score negativo, por ejemplo, que eso es algo interesante, ¿no? O sea, todos los que asistieron al debate tuvieron diferentes momentos en el debate. Sí, hay mucha gente que no está de acuerdo necesariamente con la propuesta de Verónica Mendoza o de Keiko Fujimori, sin embargo dicen, hay que reconocer que las damas estuvieron mucho mejor, más plantadas, ¿no? Tenían un discurso, digamos, mucho más puntual, aterrizaban rápido, respondían también de una manera mucho más clara, concisa, sin entrar en ataques, en improperios, ¿no? En faltar el respeto, en querer llamar la atención a toda costa, como sucedió con algunos otros candidatos. Y supieron diferenciar sus propuestas. Así es, ¿no? de así es. Y lo cierto es, bueno, tú nos manifestabas que la encuesta que publican mañana no incluye el debate porque este ha sido recién ayer. La muestra fue tomada con anticipación. Pero en la última encuesta de ustedes, de Datum, URPI, el 40% estaba nada interesado en las elecciones, frente a un 25% muy interesado y un 34% algo interesado. Me centro en este 40%, al que cuando arrojaron ustedes esta última encuesta, les interesaba tres pepinos las elecciones. ¿Esto crees tú que va a variar mañana o que cambiaría en función al debate de ayer? No, lo que va haciendo el debate es calentando los ánimos y el interés. Yo creo que ha despertado un poco de interés. Aún así, o sea, hay una limitación, o sea, no todo el país ha visto el debate. Hay todavía un debate más, que es el debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones, y digamos, todos estos espacios sí son importantes y va a ser importante la presencia que tengan los candidatos. Esto ha calentado el ambiente político, empieza a generar cierto interés. O sea, lo que vamos a ver también, un poco adelantándonos a la encuesta de mañana, es que sí hay un poco más de interés, un poco menos de indeciso, pero todavía la verdad que es bastante lento en relación a otros procesos electorales, ¿no? Bastante lento el que la gente logre entusiasmarse. O sea, yo te diría que lo que hay más bien es mucho descontento y ningún candidato llega a llenar expectativas de grandes mayorías o de grandes grupos electorales. Es contradictorio, ¿no? Porque además en la pregunta que ustedes plantean en la última encuesta sobre el proceso electoral en sí, el que vamos a vivir el 11 de abril, a pesar de la pandemia, el 78% respondió que sí iba a votar, frente a un 19% que dijo que de ninguna manera, es decir, no va a haber o no habría, hablando en condicional, el ausentismo que de pronto se pensó que iba a existir, se iba a presentar, más aún cuando se anunció que al final los miembros de mesa no iban a poder ser vacunados. Va a depender. El ánimo creo que es a ir a votar por, bueno, la multa, por un tema de responsabilidad y compromiso con la democracia. Sin embargo, si la gente ve que los contagios aumentaran en los días cercanos a la elección, podría volverse a retraer y aumentar el porcentaje de gente que no piensa ir a votar. Ajá. Yo quisiera ahora hablar y que me des tu posición, ¿no? O tu análisis con respecto a los candidatos que, por alguna razón, la gente los escucha, los prefiere, están dentro de los primeros 6 lugares. Y claro, hablamos de 6, no de 5, 4, porque hay prácticamente un triple empate. No sabemos si esto se va a mantener o no a partir de mañana entre Rafael López Aliaga, George Forsyth y Keiko Fujimori. Johnny Lezcano es el representante de uno de los partidos políticos con supuestamente cimientos más sólidos, pese a los divorcios que hay al interior de Acción Popular. Pero es un partido tradicional. Sin embargo, la crecida de Lezcano empieza a vislumbrarse en la medida de que él se aparta de Merino y compañía y más bien empieza a emplear un discurso más pegado hacia la izquierda que hacia el centro derecha natural de Acción Popular. ¿Esto es lo que lo hace crecer o consideras tú que hay algo más que de pronto hace que tanta gente le esté dando a él el respaldo hasta ahora, siendo el primero en las encuestas con un 13%? Sí, o sea, siendo el primero en las encuestas, hay que resaltar que es un porcentaje bastante bajo en relación a todos los otros procesos electorales presidenciales que hemos vivido.
por eso es que hago énfasis en que en general hay descontento y no hay ningún candidato que tenga un bolsón importante de votos. Sí, sus propuestas son digamos, él ha sido muy claro en las propuestas, independientemente, digamos, el tema ideológico no es dominado por la mayoría, o sea, la mayor parte de la población no entiende de derecha, de izquierda o de centro, lo que entiende es esta propuesta me gusta o me suena razonable o no me suena razonable. Entonces las propuestas de él y en la campaña que él ha desarrollado, las propuestas son sencillas, son claras, son directas, y eso ha gustado al elector. Claro, de pronto la gente piensa, este candidato habla en mi idioma y además tiene experiencia política, porque hay quienes buscan gente con experiencia, pero hay otro grupo que dice, no me importa tanto la experiencia, yo quiero caras nuevas, quiero que verdaderamente la clase política tenga a jóvenes con ganas de hacer algo diferente. Y eso también demuestra por qué George Forsyth durante mucho tiempo estuvo primero. ¿Qué pasó para que George Forsyth... Ese ha sido el discurso de él el día de ayer en el debate. Soy el joven. Ha dicho, ya es hora de cambiar las caras, Así es. ¿no? Eliminemos la mismocracia y yo represento no solo a la gente joven, sino a esta nueva generación de gente o de peruanos que busca algo distinto. Pero ¿qué ha pasado con George Forsyth? De primero, que se mantuvo durante un montón de tiempo. De hecho, una cosa es la foto 3, 4 meses antes de las elecciones y otra a medida que te vas acercando a la gran final, que es el 11 de abril. Pero ahora George Forsyth está con un 7%, es decir, le gana a Rafael López Aliaga y Lescano le lleva varios puntos de ventaja. ¿Qué ha pasado con Forsyth? Y ayer se ha visto un Forsyth diferente, porque lo que habíamos visto y lo que, digamos, venía marcando la caída es que no había sabido responder frente a determinadas preguntas, no había sabido explicar sus propuestas. Incluso, digamos, el hecho de que su candidatura tuviera una tacha y no estuviera, digamos, no estaba claro si iba o no iba, también le jugó en contra. Entonces, ayer se ha visto un Forsyth diferente, con, digamos, igual en redes sociales se ha visto mucho cuestionamiento y falta de preparación. O sea, todavía hay muchas críticas, pero es un Forsyth ya diferente al Forsyth que se venía viendo antes y que venía en una caída. Rafael López Aliaga, que tiene un discurso duro, un discurso de extrema derecha, hace algunos días anunció una alianza con los reservistas, ahora marca distancia ante Antaurumala, pero de todas maneras es un combo bien raro, ¿no? La extrema derecha con la izquierda pues más radical que uno pueda imaginar. Y además pecha, insulta, no responde claro, pero la gente pues quiere eso. Hay un porcentaje de gente que lo sigue y dice yo voy a votar por él, porque me gusta que dice que va a expectorar a Odebrecht, me gusta que dice que le va a hacer esto o aquello a los medios de comunicación, es decir, viene no con un serrucho, viene con un hacha a cortarle la cabeza a todo el mundo. Bueno, o sea, nuevamente, propuestas claras y esta firmeza que podríamos decir mano dura que buscan los peruanos, es decir, ya vemos que va a haber un problema de gobernabilidad porque ningún partido va a tener mayoría en el Congreso, van a haber 9, 10 agrupaciones probablemente dentro del Congreso y ya hemos visto en estos últimos 5 años lo difícil que fue la gobernabilidad del país. Entonces, la única manera de enfrentar, digamos, esta situación y enfrentar a la corrupción es con mano dura. Entonces, quien de alguna manera en sus propuestas muestre que va a tener cierta firmeza, cierta mano dura, de alguna manera logra apoyo de la población. Nuevamente, claro. También es un sector, o sea, no estamos... lo que yo veo en la encuesta es que estos sectores que son, digamos, de repente más extremos están representados en algunos candidatos y esa es la votación que tienen, pero la gran mayoría o la gran parte del voto, digamos, por decirlo de alguna manera, de centro, está disperso entre varios candidatos y es un voto que está como en la búsqueda de cuál va a ser, hacia dónde se va a canalizar y podría apoyar de repente masivamente. Hablas de mano dura, ¿no? Los espacios. Hablas de mano dura. Casualmente el eslogan de Fuerza Popular es vamos nosotros a llegar y vamos a poner mano dura. Sin embargo, esa derecha que de pronto podría convertirse, si llegase al poder, en una dictadura, en el autoritarismo del propio Alberto Fujimori, porque se trata de la hija, ya la gente como que no se lo adjudica a la propia Keiko. Ahora quien ha, digamos, cogido ese bolsón, ¿no?, de la mano dura y que viene, como decíamos hace un rato, a cortar cabezas, es Rafael López Aliaga. Y es que Keiko tiene una, digamos, si vemos la publicidad y los, digamos, dentro de la franja electoral,
es muy emotiva. Entonces ahí hay una contradicción en los mensajes, ¿no? O sea, por un lado habla de mano dura, habla de reconciliación, habla habla de reflexión, de haber aprendido de los errores. Entonces, claro, ahí hay una contradicción en los mensajes que no, por eso no llega a asociarse ella a mano dura. ¿Dirías, Urpi, que ha sido un error de Keiko Fujimori bajar la temperatura, reconocer, por ejemplo, que su bancada en el Congreso, que además llegó un momento en que fue apoteósica, con 73 representantes, nada menos, era una actitud, una postura que a la gente le gustaba más, la de la pechadora, la que se enfrenta al poder, la que maneja el poder legislativo y le pone el parche al Ejecutivo y se mantiene esta tensión constantemente, que ahora que reconoce, como te decía hace un rato, que de pronto retrocede, que dice que se equivocó, que critica a quienes tienen un discurso de extrema derecha como el señor Rafael López Aliaga. ¿Esto le está jugando en contra en la campaña a Keiko Fujimori? No, reconocer errores nunca va a ser, nunca va a ser un error. Sería tapar el sol con un dedo, porque ha sido evidente para todos los peruanos los errores que se cometieron con la bancada, ¿no? Lo que pasa es que, el conjugar ese arrepentimiento o esa reflexión con el decir que vas a trabajar con mano dura es complicado, ¿no? Y como te digo, hay una publicidad bastante emotiva, la música y todo te apela a una cosa más sentimental. Más sentimental, sí, exactamente. Claro. Y claro, porque también la parte sentimental en el caso de ella es importante para la campaña, porque de alguna manera está apelando al recuerdo que tienen muchos peruanos de lo que fue el fujimorismo y la época de su padre. Entonces, claro, digamos que son muchos elementos a tener en cuenta en la campaña y para que te puedan sumar. Entonces, claro, a veces el que mucho abarca poco aprieta, ¿no? O sea, no ha podido sumar todos los elementos en un solo mensaje común. Urpi, una última pregunta. Sabemos que todavía falta poco tiempo, pero falta para las elecciones y cualquier cosa puede suceder. Pero podríamos decir ya que Hernando de Soto, Daniel Urresti, César Acuña, Julio Guzmán, ya Salaverry ni mencionarlo, ¿están fuera de carrera? Mira, nada está dicho, nadie puede estar fuera de carrera cuando el que tiene en primer lugar está con el porcentaje que está, ¿no? Son porcentajes muy bajos. Sin embargo, como yo he analizado, digamos, la data histórica y cuando, digamos, aparece un candidato chiquitito y llega a ocupar los primeros lugares, el crecimiento, aunque sea pequeño, se ve desde febrero. Digamos, a 3 semanas no ha pasado que alguien, digamos, despunte tan rápidamente, ¿no? O sea, cuando creció en su momento Cornejo, cuando en su momento creció Muñoz, ¿no? Son todos crecimientos que, si bien fueron exponenciales en los últimos días, ya se veía de que venían desde atrás, más lentamente, pero se veía avance, ¿no? Claro. En este caso, lo que se ve es descontento y no se ve que nadie logre canalizar, pero sí, en cualquier momento, si masivamente alguien canalizara los votos, estos votos de centros, estos votos de gente que no se siente identificada con posiciones más radicales, sí, pero como te digo, lo que vemos es que no hay ningún candidato que esté... O sea, ya ni en los mensajes están logrando captar ese voto. Entonces, no lo veo muy difícil que en 3 semanas, digamos, aparezca alguien desde abajo. Eso lo veo muy, muy difícil. Urpi, nos gana el tiempo, gracias, y mañana estaremos presentando, de hecho, la encuesta que se publica de Datum, aquí en el programa En Vivo y en Directo. Gracias, Urpi Turrado, gerente general de Datum Perú.